Esta fecha es una de las más especiales del año, pues ocurre un evento de lo más extraño que ya todos perciben como algo normal. Nos visitan nuestros muertos, y en algunos casos, muertos indeseados que no conocemos. En todo caso, sea quien sea que nos visite, no deja de ser un evento cuanto menos aterrador el hecho de que seres de otro plano vengan a nuestros hogares. El día de hoy las personas que vivieron estas experiencias entenderán perfectamente esto. Oscuros, disfruten el miedo. Pláticas en el cementerio. Audiencia y Ger, espero se encuentren bien. Una de las cosas que más recuerdo de mi abuela es una situación que viví con ella. Mi mamá y mi papá me contaron lo siguiente muchos años después. Dicen que mi abuela tenía el hábito de platicar con su difunto hijo de 13 años. Había 2 momentos específicos en los que ella platicaba con él, en el que hubiera sido su cumpleaños y en Día de Muertos. Dicen que cuando llegaba una de estas fechas, ella salía al cementerio del pueblo y se quedaba frente a la tumba de su hijo hasta por 1 hora platicando al aire. La cuestión es que, curiosamente, ella sí parecía mantener una conversación, que era como si realmente recibiera respuestas a lo que decía. Cuando yo era pequeño, tengo un recuerdo de escuchar una de esas pláticas. En Día de Muertos mi abuela fue por mí a mi casa y les pidió permiso a mis papás para dejarme ir con ella al cementerio. Por supuesto, no se lo negaron y me dejaron ir. Cuando llegamos al panteón, caminamos entre una gran cantidad de tumbas decoradas ya por las fiestas. Sin embargo, no llegamos hasta la lápida de su pequeño, sino que me detuvo en un lugar para nada especial. Miró a la derecha y sonrió. Me jaló hasta un lugar oscuro y empezó a platicar con alguien. Yo miré a todos lados, pero no había nadie cerca a quien le estuviera dirigiendo la palabra. Yo en ese entonces era muy pequeño para entender lo que pasaba, pero empecé a sentir mucho miedo porque escuchaba una voz diferente a la de mi abuela. Era más ronca y con seguridad nada infantil. Recuerdo que le dije a mi abuela que nos fuéramos por favor y la empecé a jalar cada vez más desesperado. Ella obviamente no se quería ir, lo que deseaba era seguir platicando con su hijo. Mi abuela dice que me puse tan terco y empecé a llorar tan ruidosamente que terminó por aceptar y nos fuimos. Muchos años después, cuando ya tenía más conciencia del mundo que me rodeaba, hablé con ella de este hábito que tenía y de aquel Día de Muertos que me llevó al cementerio. Ahí, después de un largo interrogatorio, aprendí que ella no escuchaba la voz de su hijo. Solo lo sentía. No me atreví a decirle lo de la voz. No quise decirle que yo no creía que aquel con el que hablaba fuera su hijo. Monedas cayendo. Quiero contarles una historia breve y no tan aterradora, pero curiosa sin duda. Mi tío era alguien más o menos rico, y era parte central de toda mi familia. Mis papás, mis otros tíos, mis primos, todos estaban detrás de su fortuna, y él tenía un claro favoritismo por algunos miembros muy particulares. Mi familia entraba en esa categoría, y de hecho, me atrevería a decir que, de entre todos, nosotros éramos los favoritos. En Navidad yo recibía muchos regalos costosos de su parte, y saber que él vendría a mi casa significaba que viviríamos los mejores días del año por las cosas que nos daba. Por ello, cuando murió tan repentinamente, a muchos nos dolió su partida.
Me da pena decir que lo extrañamos por su dinero, pero es que después de todo lo único que nos daba eran cosas materiales. Muchas veces no tenía tiempo de jugar con nosotros o de pasar unos minutos de calidad con la familia. Siempre estaba trabajando para engrosar su fortuna. Las peleas internas que se originaron para controlar su dinero fueron extremas. Hubo veces que incluso se pelearon a golpes por obtener el título de el favorito del tío. La cosa es que él nunca tuvo hijos ni esposa, por lo que había un vacío ahí por saber quién sería el heredero. Pero bueno, todo eso es una historia aparte. Lo que quiero contarles es la experiencia tan rara que viví yo y mi familia después de su partida. Había llegado Día de Muertos, y en aquel entonces estaba el tema de la fortuna en su momento más álgido. Todos pensábamos en eso. Mi familia de buena fe le hizo un altar en su honor donde estaría junto con mis abuelos. Le rezamos un poco y cada quien regresó a su cuarto. Aquella noche escuchamos algo muy interesante. Por varias partes de la casa se oía una moneda cayendo. Me acuerdo que estaba jugando con el Xbox que me regaló mi tío y oí que justo afuera de mi habitación cayó una moneda. Apenas lo escuché, salí de mi habitación y busqué el origen. No solo no había nadie, sino que tampoco había ninguna moneda. El mismo efecto se repitió numerosas veces a lo largo de la noche en todas partes de la casa y volvió a ocurrir varios días después. Lo que me causa más terror es que cada vez las monedas caían más cerca de nosotros, como si aquello que las dejara caer se estuviera acercando más y más. Como dato curioso, ese mismo Día de Muertos soñé a mi tío, y cómo su cuerpo se convertía en un montón de monedas. Sé que los sueños son solo representaciones de lo que estamos viviendo en la actualidad, pero creo que no le quita lo peculiar. El piano. Mi historia se desarrolla durante el 2007. Todo comenzó con el trágico fallecimiento de mi abuelo, al que llamaban el cantante. Era un músico que, por alguna razón, nunca se esforzó por despegar su carrera. Sabía tocar muchos instrumentos, y durante las reuniones familiares era él quien nos deleitaba con su hermosa voz cantando canciones. Uno de los instrumentos que mejor tocaba era el piano. Cuando recién se retiró, pasaba horas enteras frente a él tocando música increíble. Pero con el paso de los años, aquel gusto fue desapareciendo por la artritis y ya no pudo tocar más. Esto fue algo que lo deprimió bastante e incontables veces me dijo lo mucho que extrañaba tocar el piano. Finalmente falleció por causas naturales en enero de aquel 2007. Reacomodar sus cosas de la casa fue un camino largo y doloroso, pues era muy querido. Tiramos mucha basura suya, pero no sabíamos qué hacer con las cosas más importantes como su antigua guitarra, sus discos que le gustaba cantar y, por supuesto, su piano. Al final, después de debatirlo con toda la familia, decidimos no deshacernos de eso y mejor guardarlo en un cuarto grande en el segundo piso de la casa. De ahí damos un brinco temporal hasta noviembre, cuando se comenzaban a celebrar las fechas de Día de Muertos. Bien dicen que los difuntos nos visitan para entonces. No ocurrió el 2 de noviembre como cabría esperar, sino hasta la noche del 4. El piano que teníamos guardado del abuelo empezó a tocarse solo. Yo estaba despierta todavía cuando ocurrió, así que corrí con mi mamá y la desperté. Jamás me pasó por la mente que fuera algo paranormal. Creía que alguien estaba allá arriba y nos quería robar. Por seguridad, mi mamá no se atrevió a subir y llamó a la policía. Desde antes de que llegaran, el piano ya se había callado, pero aún así subieron a ver.
Nadie estaba dentro. De hecho, la puerta de ese cuarto seguía cerrada con llave. Darme cuenta de lo que significaba todo esto me provocó un miedo espantoso. Pero cuando miré a mi mamá, le noté una sonrisa de oreja a oreja. Le pregunté a qué se debía eso y dijo que estaba muy feliz porque ahora el abuelo ya podía tocar su piano. Viéndolo de ese modo, sin duda es algo bonito. Esa fue la primera y última vez que vivimos un evento así, pero no lo podemos olvidar. La última calaverita. Llegar a la casa de la familia Hernández durante Día de Muertos siempre era una bendición. Los esposos que vivían ahí daban los mejores y más caros dulces. Había quienes se pasaban más de una vez con ellos y eran tan buena onda que te volvían a dar como si fuera la primera vez. Esta experiencia la cuento desde la voz de mi mamá, quien fue quien me acompañó y vio todo, porque realmente yo no lo recuerdo por mi edad. Llegamos a la casa de los Hernández y tocamos. Como ya habíamos hecho los años anteriores, el señor salió y con una sonrisa depositó algunos dulces en mi calaverita. No hubo palabras de su parte, solo esa sonrisa. Mi mamá dice que cuando nos alejamos de la casa, una señora se le acercó y le preguntó si le habían dado dulces en esa casa, y le respondió que sí, a lo que la otra señora se mostró molesta, diciendo que a los demás no les había querido ni abrir. Hasta ahí terminó la experiencia. En ese entonces, en la zona en la que vivía, era normal escuchar sobre allanamiento de casas. La inseguridad estaba a la orden del día. Mínimo una vez a la quincena, una casa era saqueada. A veces entraban cuando no había nadie, pero otras lo hacían hasta con violencia. La noche anterior a ese Día de Muertos, mientras todo el barrio dormía, lograron entrar a la casa de los Hernández y acabaron con la vida de los esposos que vivían ahí. Nadie se dio cuenta de su ausencia hasta un par de días después. Y ahí está la cuestión. El asesinato ocurrió antes del Día de Muertos donde pasó mi experiencia. Y se hizo una leyenda urbana de mi zona, el cómo el fantasma de los Hernández le dieron dulces solo a un niño.